¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Enrique Oriuche y a nombre de la Dirección General de Normatividad les damos la más cordial bienvenida a esta barra de verano 2004, dedicada a la renovación curricular de la educación preescolar, con el propósito de que todas las personas interesadas en este nivel educativo y el público en general conozcan y participen en este proceso. Se ha diseñado la serie de televisión La Reforma a la Educación Preescolar, que consta de 4 programas en los que se abordan temas de interés. Y en esta ocasión presentamos la 4ª y última emisión. Estará con nosotros la doctora Emilia Ferreiro, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Ginebra, Suiza, siendo su asesor de tesis el eminente epistemólogo Jean Piaget. Ferreiro ha realizado una relevante labor de investigación en torno a la enseñanza de la lengua escrita. Bien, no se diga más y comencemos nuestro programa. Que lo disfruten. El periodo de la vida, que va de los 3 a los 5 años, es uno de los más extraordinarios. Y las educadoras tienen el privilegio de trabajar con criaturas extremadamente curiosas, en acelerado proceso de cambio, con una extraordinaria capacidad de asombro, niños a quienes nada les es ajeno, todo les concierne. Esos niños preguntan acerca de los fenómenos naturales, preguntan acerca de los comportamientos sociales, acerca de los objetos de su entorno. Es fundamental mantener despierta esa curiosidad y no bloquearla con respuestas inoportunas del tipo, eres muy chico para preguntar sobre eso. Cuando preguntan y también cuando no preguntan, elaboran ideas, y lo hacen porque tratan de comprender el mundo natural, el mundo social y el mundo tecnológico que los rodea. Tratar de comprender es lo propio de la especie humana. Nosotros no nos limitamos a actuar, sino que tratamos de saber. Los niños tratan de comprender y no podemos impedirlo, porque tratan de apoderarse, de hacer suyos esos objetos, esos comportamientos, esas ideas que constituyen el mundo adulto en el cual tienen que crecer y vivir. Cuando los niños perciben que algo es valioso, importante para los adultos, es normal que quieran entenderlo. No es extraño entonces que también pregunten sobre esas marcas gráficas que llamamos escritura y que se encuentran presentes en todas partes del ambiente urbano. Los automóviles tienen escrituras, porque tienen placas de identificación, porque algunos dicen taxi, otros dicen transporte urbano, etc. Los negocios tienen letreros, las calles tienen letreros, las propagandas, los envases tienen escritura. La pantalla del televisor también presenta letras y números. Y por supuesto también están los periódicos, las revistas, los calendarios y los libros. ¿Cómo hacer para que los niños de 3 a 5 años, inquietos y curiosos como son, no se interesen por las marcas gráficas? Esa ha sido la pretensión del preescolar tradicional, una pretensión destinada al fracaso porque trata de evitar lo inevitable. Es necesario introducir entonces las tradicionales prácticas de iniciación a la escritura, o sea, las planas, los grafismos sin sentido, las familias silábicas y todo lo demás. Por supuesto que no. Frente a esa dicotomía que se expresa, por un lado, en evitar que aprendan, o bien, por el otro lado, en obligar a que aprendan y de la peor manera posible, hay una alternativa que consiste en crear las condiciones para que todos aprendan, cada quien a su ritmo, y sobre todo para construir desde el inicio
un vínculo de confianza, un vínculo amistoso con la escritura. Se trata ni más ni menos que de introducir a la cultura escrita. Entrar a la cultura escrita supone mucho más que saber las letras. Supone comprender, por un lado, cómo se organiza la lengua cuando es lengua escrita, cómo se narra, cómo se cuenta por escrito, cómo se informa por escrito, cómo se pide, se agradece, se solicita, se felicita por escrito, cómo se realizan los actos de habla que ya conocemos en contextos orales por escrito. Supone comprender cómo son los objetos creados por la cultura escrita. Esos muchos objetos que tienen nombres específicos y que llamamos calendarios, agendas, revistas, diccionarios, enciclopedias, cuentos ilustrados, mapas y muchos otros más. Supone también comprender cómo son las instituciones y las profesiones creadas por la cultura escrita. Las bibliotecas, las editoriales, los libreros, los periodistas, los escritores, tantas profesiones que son creadas por los usos sociales de la escritura. Iniciarse en la cultura escrita y terminar circulando por ella con confianza, como si fuera la propia casa, es función de la educación básica, pero no solo de la educación básica, también de los niveles superiores. De hecho, todos podemos seguir perfeccionando nuestro modo de circular por la cultura escrita, pero inicia en el preescolar. Me quiero centrar en una pieza clave del proceso de apropiación de la escritura, que es el nombre propio. ¿Qué significados tiene esa escritura específica en estas edades? En primer lugar, tiene un fuerte significado afectivo, vinculado con la ampliación de la propia identidad. El descubrir que se puede ser uno mismo, también por escrito, ayuda a establecer un primer vínculo positivo con la escritura. La escritura no es cosa de los otros, de los grandes, también me concierne. Tanta es la carga afectiva de esa escritura que no es extraño ver a niños que abrazan, acarician o incluso besan esa escritura diciendo, esa soy yo. No es extraño que los niños que crecen en familias donde se lee y se escribe como parte de las actividades cotidianas intenten producir escrituras desde muy temprano. Vamos a ver rápidamente 3 ejemplos. Camila, con 3 años recién cumplidos, copia su nombre para hacer, a sugestión de su abuela, tarjetas para fin de año. Ana Teresa, 3 años 3 meses, dibuja primero a su hermana mayor, en la figura grande, luego le pone su nombre, que son los grafismos que están debajo, y luego se dibuja a sí misma, que es la figura menor. Pero cuando se dibuja a sí misma resulta que su propia figura humana termina cabalgando sobre el nombre de la hermana. Y entonces ya no puede decir el nombre de la hermana, sino el suyo propio. En fin, que la situación le parece confusa y Ana Teresa decide que mejor le pone a cada quien el nombre encima de la cabeza. Y lo que aparece como si fueran unas antenitas sobre la cabeza de la figura menor son en realidad 2 letras rectas y luego una letra curva por debajo. El tamaño de la cabeza no le permitía poner más letras en esa posición. Santiago, de 3 años 6 meses, dibuja una espléndida figura humana.
y aquí aprovecho para decir algo que es muy importante. Yo creo que hoy día cualquier educadora diría que hacer una figura humana así, a los 3 años, 6 meses, es francamente extraordinario. Y a nadie se le ocurriría decir, qué barbaridad, le puso el tronco más pequeño que la cabeza. Algún problema debe tener. Creo que a ninguna educadora se le podría ocurrir decir, qué barbaridad, cuántos dedos puso. Mejor impedirle que escriba, que dibuje manos hasta que sepa contar cuántos dedos tiene en cada mano. Y nadie se sorprendería por la extraordinaria posición del ombligo en la parte inferior de esa figura. Las educadoras ya han aprendido a tener una visión positiva de la evolución de la figura humana. Y dicen, qué bueno que ya le puso tronco, qué bueno que ya le puso dedos. Esa misma visión positiva es la que necesitamos para trabajar con la escritura en preescolar. Los grafismos que están en la parte inferior es la firma de Santiago. Y Santiago lee esa firma como Santiago lo hizo. Y lo que parece una I acostada al final no lo es, porque en palabras del autor, y siempre hay que tener en cuenta las palabras del autor, eso es punto y raya, porque ahí termina. La escritura del nombre propio tiene entonces un fuerte significado afectivo y también tiene fuertes significados cognitivos. Esa escritura permite apropiarse de formas, letras que me pertenecen, que son mías. Y permite así establecer un primer repertorio de formas. Un primer repertorio de formas y además un orden específico de esas formas. La primera, que generalmente es designada como la mía, la última a veces, en ciertos casos alguna del medio. Es difícil entender por qué esas letras y en ese orden. Pero el reconocimiento del orden es ya de por sí importante. En algunos casos, ese primer repertorio sirve de abecedario básico para escribir otros nombres. Es el caso de Armando, 5 años y medio, en preescolar, por supuesto. Armando escribe su nombre, como se puede ver en la parte superior de la hoja, y luego escribe una serie de otros nombres. Son nombres de animales. Y Armando, cuando le proponemos que escriba los nombres de los animales que ahí aparecen, inicia dibujando. Atención, no porque Armando confunda escribir con dibujar, sino porque para estar seguro de que va a decir ese nombre y no otro, prefiere dibujar. Los nombres que escribe son elefante, luego está jirafa, en fin, ahí hay algunos ejemplos, venado. Venado lo escribe en vertical porque ya no tenía lugar en la hoja. Y si vemos su producción, podemos ver claramente que las letras que está utilizando provienen del repertorio provisto por su propio nombre. Solamente utiliza lo que para nosotros es una A minúscula, lo que para nosotros es una A mayúscula, lo que para nosotros sería una M mayúscula y la O final de su nombre. Con esas formas, apenas 4 formas diferentes, cambiando la posición de las mismas, Armando consigue escribir 5 nombres diferentes. Claro que ninguna de las letras está utilizada con su valor sonoro convencional, pero Armando nos muestra que ha hecho ya un descubrimiento, que es un descubrimiento fundamental para cualquier sistema de escritura,
no solamente para el sistema alfabético de escritura. Cualquier sistema de escritura funciona con el siguiente principio: con un conjunto limitado de formas, combinándolas de diferente manera, se obtienen expresiones diferentes. Ese es un descubrimiento fundamental, como también es fundamental el hecho de hacer ejercicios de combinatoria a esta edad, porque la combinatoria es una estructura lógico-matemática de primerísima importancia y de carácter muy general. En otros casos, como es el caso de Paulette, ese primer repertorio queda reservado para el nombre propio. Fíjense, Paulette, la escritura de arriba es la de su propio nombre. Aparentemente inicia con una B mayúscula, pero el proceso de escritura y lo que ella dice deja bien en claro que es una P seguida de una O, solamente que le quedó muy próxima al palo vertical de la P. Las 4 primeras letras de su nombre están. Y si volvemos a ver sus escrituras, ella también está escribiendo una serie de nombres de animales, podemos observar que ni una sola vez ella utiliza las letras de su nombre para escribir otros nombres. En estos casos el repertorio se amplía, los niños aprenden rápidamente muchas formas de letras, precisamente para preservar, reservar las de su propio nombre. Los nombres de la clase se comparten y eso es sumamente importante. Si tengo 20 chicos en la clase, estoy casi segura de tener todo el abecedario. Escribir el nombre que cada quien identifica como su nombre verdadero. Atención, generalmente no funciona Lupe, Memo, Paco. Es el nombre de veras el que los niños quieren ver escrito. Ese nombre con las dificultades ortográficas que tiene. Y también hay que evitar poner el nombre completo, porque una secuencia de 2 nombres y 2 apellidos no cumple las funciones de indagación que permite la escritura de un solo nombre. Si ustedes ponen algo así como Juan Pablo López Avendaño y pretenden que los niños de 3 y 4 años hagan exploraciones inteligentes sobre esa secuencia de letras, pues no va a funcionar. Pero el nombre propio tiene una función importantísima en el grupo. Y empiezan a circular preguntas tales como: ¿cuál es la de Carlos? ¿Cuál es la de Inés? Si la inicial se comparte, hay que mirar otras letras, generalmente la que sigue o la última, para saber dónde está escrito mi nombre. Compartir la inicial es algo que les parece profundamente injusto a los niños. Habiendo tantas letras, ¿por qué no tener cada quien la suya propia? Es injusto, pero es así. Y crecer, ya lo sabemos, es también enfrentar frustraciones. Los niños aprenden a reconocer su nombre en la lista de asistencia, una lista grande, afichada, o en la lista del grupo que ha sido designado para tal o cual tarea, o aprenden a descubrir quién es el encargado de hoy para tal o cual actividad, o identificar el lugar asignado para cada quien, para dejar allí su abrigo o sus útiles, y de pronto, si se estimula que vean las letras del entorno, que de todas maneras las ven, pero que las vean y después cuenten lo que ven, empiezan a aparecer cosas del tipo: yo vi mi letra en un taxi, dice Teresa. Y la educadora puede retomar, expander y socializar. Escuchen todos, esto es interesante. ¿Por qué será que taxi empieza con la misma letra que Teresa? La educadora sabe que los niños no serán capaces de aislar esas consonantes, porque de hecho no hay manera de decirlas sin pronunciar al mismo tiempo una vocal, por más tenue que sea. Y muchos dirán que la T de Teresa no puede ser la misma que la TA de taxi. No siempre se resuelve el problema, más bien pocas veces se resuelve. Pero lo importante es que el problema le siga rondando en la cabeza como algo que va a haber que entender. Mucho más fácil es, si alguno descubre, es mucho más fácil es que algunos descubran la clave del misterio,
sí, Ana dice que vio su letra en el nombre de su amiga Alicia. Trabajar con el nombre propio es trabajar con los nombres propios del grupo. Que haya un modelo disponible no quiere decir cópialo cada día. Y hazlo como puedas no quiere decir impedir, frenar la evolución. De hecho, hazlo como puedas es apenas el inicio. Hazlo de la mejor manera que puedas, es lo siguiente, para propiciar avances. Es un trozo de escritura altamente significativa que estará allí primero como fuente de satisfacción y luego como fuente de problematización de conflicto. Porque cuando llega el momento, que siempre llega entre los 4 y los 6 años, en que los niños tratan de entender por qué precisamente esas letras y precisamente en ese orden, entonces empiezan nuevas dificultades. Que voy a ejemplificar rápidamente en el caso de Andrea, que sabe escribir su nombre y que cuando intenta comprenderlo, prueba distintas hipótesis en momentos sucesivos. Primero intenta una lectura silábica, Andrea, y ve que le sobran letras. Ajusta, alargando una vocal, Andrea, para llegar al final. Algunos días después intenta otro tipo de lectura, saltando, para también cubrir el total de las letras, y un buen día hace un descubrimiento sensacional y resulta que, combinando nombre y apellido, consigue interpretar todas las letras. Esos momentos son momentos cruciales porque se está trabajando al mismo tiempo con la oralidad y con la escritura. Y esa tensión entre el objeto tal cual es y lo que entiendo de ese objeto, o sea, lo que puedo asimilar, es fuente potencial de progreso, a condición de que las educadoras lo entiendan y sepan potenciarlo. Después de escuchar estos interesantes planteamientos, los invitamos a reflexionar sobre la siguiente frase acuñada por la doctora Ferreiro. Los chicos tienen la mala costumbre de no pedir permiso para empezar a aprender. Este es un momento oportuno para transformar nuestras prácticas educativas que hagan posible el desarrollo de las potencialidades de nuestros niños preescolares en relación con el campo del lenguaje y comunicación. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro cuarto y último programa de la serie, La Reforma a la Educación Preescolar. Les invitamos a reflexionar, a analizar y a decidir conjuntamente cómo participar desde la escuela y la familia para ofrecer a los pequeños una educación preescolar congruente con las necesidades actuales y sobre todo con las múltiples y sorprendentes capacidades que los niños y las niñas tienen. Yo soy su amigo Enrique Oriuchi y a nombre de la Dirección General de Normatividad les damos las gracias por habernos acompañado durante las transmisiones de la Barra de Verano 2004. Cuídense mucho, hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Enrique Oriuchi y a nombre de la Dirección General de Normatividad les damos la más cordial bienvenida a esta Barra de Verano 2004.
dedicada a la renovación curricular de la educación preescolar, con el propósito de que todas las personas interesadas en este nivel educativo y el público en general conozcan y participen en este proceso. Se ha diseñado la serie de televisión La Reforma a la Educación Preescolar, que consta de 4 programas en los que se abordan temas de interés. Y en esta ocasión presentamos la 4ª y última emisión. Estará con nosotros la doctora Emilia Ferreiro, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Ginebra, Suiza, siendo su asesor de tesis el eminente epistemólogo Jean Piaget. Ferreiro ha realizado una relevante labor de investigación en torno a la enseñanza de la lengua escrita. Bien, no se diga más y comencemos nuestro programa. Que lo disfruten. El periodo de la vida que va de los 3 a los 5 años es uno de los más extraordinarios. Y las educadoras tienen el privilegio de trabajar con criaturas extremadamente curiosas, en acelerado proceso de cambio, con una extraordinaria capacidad de asombro, niños a quienes nada les es ajeno, todo les concierne. Esos niños preguntan acerca de los fenómenos naturales, preguntan acerca de los comportamientos sociales, acerca de los objetos de su entorno. Es fundamental mantener despierta esa curiosidad y no bloquearla con respuestas inoportunas del tipo, eres muy chico para preguntar sobre eso. Cuando preguntan y también cuando no preguntan, elaboran ideas. Y lo hacen porque tratan de comprender el mundo natural, el mundo social y el mundo tecnológico que los rodea. Tratar de comprender es lo propio de la especie humana. Nosotros no nos limitamos a actuar, sino que tratamos de saber. Los niños tratan de comprender y no podemos impedirlo, porque tratan de apoderarse, de hacer suyos esos objetos, esos comportamientos, esas ideas que constituyen el mundo adulto en el cual tienen que crecer y vivir. Cuando los niños perciben que algo es valioso, importante para los adultos, es normal que quieran entenderlo. No es extraño entonces que también pregunten sobre esas marcas gráficas que llamamos escritura y que se encuentran presentes en todas partes del ambiente urbano. Los automóviles tienen escrituras, porque tienen placas de identificación, porque algunos dicen taxi, otros dicen transporte urbano, etc. Los negocios tienen letreros, las calles tienen letreros, las propagandas, los envases.